7 de cada 10 mujeres llegan tarde al diagnóstico de cáncer de ovario. Es un tema porque la ciencia nos entrega diariamente avances en los cuales se puede prevenir determinadas patologías por medio de diferentes estudios, diferentes análisis. En el cáncer de ovario es más complicado. Digamos que cuando se llega al diagnóstico, muchas veces es tarde o está avanzado. El 8 de mayo se conmemora el Día del Cáncer de Ovario justamente. De ahí a tratar de avanzar con este tema, de presentarlo a través de los especialistas, de tomar mayor conocimiento y ese conocimiento poder trasladarlo a la población para su mayor comprensión. En línea, el doctor Matías Cortés, que es médico oncólogo, integrante de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Oncología Clínica y del staff del Servicio de Oncología de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y del Sanatorio Allende de Córdoba. Muy buenos días, doctor Matías Cortés. José Bouza al habla. Hola José, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, y esperando estos conocimientos, como recién decía, y así como comentaba el hecho de que no se puede trabajar a lo mejor totalmente en la prevención, ir conociendo qué opciones tiene la mujer como no llegar a estados avanzados del cáncer de ovario. Sí, es correcto lo que vos comentás, José. Lamentablemente para esta enfermedad de cáncer de ovario no hay estudios o test de tamizaje o de screening, le llamamos nosotros, detección precoz, útiles o ampliamente, digamos, aprobados. Y es por eso que se llega a 7 de cada 10 pacientes en un diagnóstico ya de una enfermedad un poco más avanzada. No los hay porque los test que se intentaron, ya sea ecografía, sea análisis de sangre, no dieron el resultado esperado, no sirvieron para mejorar la mortalidad por cáncer de ovario, y todo test tiene su precio a pagar, falsos positivos, que pueden llevar a hacer otros test que no son necesarios. Eh, el cáncer de ovario no se palpa, como si se palpa, por ejemplo, el cáncer de mama, en donde sugerimos a las pacientes una autoexamen, una autopalpación de las mamas. Eso no sucede en el cáncer de ovario, entonces es una dificultad también un poco mayor. Lo que hacemos, digamos, justamente aprovechamos este 8 de mayo, el Día Mundial del Cáncer de Ovario, para concientizar un poco a las pacientes acerca de esta enfermedad, que estén al tanto acerca de los posibles síntomas que puede producir esta enfermedad, pero estos síntomas son muy difusos. Por ejemplo, dolor abdominal, distensión abdominal o pérdida de peso, que son pérdida de peso o pérdida de apetito, que son síntomas que pueden estar claramente justificados por otras patologías no graves, digamos, no oncológicas. Pero si esos síntomas persisten, son recurrentes, consultar con su médico de cabecera. Bien, eso es sumamente importante. También es importante los controles ginecológicos rutinarios, aún en ausencia de síntomas, para que su médico pueda identificar si la paciente tiene algún signo o si tiene un riesgo hereditario, digamos, familiar, que la predispone a desarrollar un tumor de ovario. El signo que puede identificar la mujer, ¿cuál es? ¿O depende totalmente de la experiencia del profesional actuante? Sí, como signo que puede identificar la mujer es difícil. Un poco son estos síntomas, que es lo que puede identificar la paciente, que hablábamos recién: pérdida de apetito, una distensión abdominal muy importante, dolor abdominal, dolor pélvico, que sea recurrente y que no ceda, digamos, que persista con los días. Eso es lo que debe hacer que consulte al médico. Que por supuesto, uno cuando tiene esos síntomas no es el primer diagnóstico diferencial de cáncer de ovario, pero sí el médico ya puede solicitar ciertos estudios que ayuden a la detección de esta enfermedad. Cuando se detecta el cáncer de ovario, se suele hablar que ya está en un estado avanzado. Ese avance del cáncer es un estado peligroso o en el cual se puede hacer un tratamiento en el cual se controle o se llegue a tratamiento o a cirugía.
Siempre que nosotros tenemos un diagnóstico de una enfermedad oncológica en estadios más avanzados, la situación es siempre más compleja en cuanto a sobrevida por la enfermedad, ¿bien? Pero aún habiendo dicho esto, inclusive diagnosticando el cáncer de ovario en estadios un poco más avanzados, hay muchas opciones terapéuticas que son efectivas. Cirugía, que sin duda es la base del tratamiento del cáncer de ovario, pero también opciones farmacológicas, opciones de quimioterapia, de terapias dirigidas, que como te digo, tienen en los últimos años ha habido grandes avances en relación a esto y que tienen una muy buena efectividad para el control de esta enfermedad. ¿Por qué se genera el cáncer de ovario? ¿Se detectó el origen? Bien, una buena pregunta. En la mayoría de los casos te tengo que decir que no sabemos cuál es el origen, en la mayoría. Pero hay un porcentaje que es bastante importante también en donde sí sabemos cuál es el origen, y eso es uno de los grandes avances que te comentaba en los últimos años, que sabemos que en un porcentaje de casos tiene relación a alteraciones genéticas. O sea, un gen alterado, un gen mutado, uno o dos, que pueden predisponer al desarrollo del cáncer de ovario, también al desarrollo de cáncer de mama, fundamentalmente cáncer de ovario y cáncer de mama. Entonces, justamente es importante identificar esas pacientes que pueden tener este gen alterado, la identificamos por medio de la historia o los antecedentes familiares de cáncer, y de esa forma sí llegar temprano a un diagnóstico de cáncer de ovario, ¿bien? Hay determinados conceptos, por ejemplo, que si la mujer tuvo un embarazo, tiene menos predisposición al cáncer de ovario. ¿Tiene alguna referencia al respecto? Sí, sí, hay factores también protectores. Ese que vos nombrás es uno de ellos, eh, pero bueno, no son factores 100% protectores, ¿no? Pero sí se considera un factor protector para el cáncer de ovario también. El tema de la edad, Claro, sin duda, ¿no? La edad es un factor, lo que pasa es que es un factor no modificable, pero los tumores más frecuentes del ovario son los llamados epiteliales, y ese tipo de tumores se da más en edad más avanzada. La frecuencia es mayor a partir de los 45-50 años, alcanzando su pico de incidencia a partir de los 60 años, sin duda. Pero también hay tumores de ovarios no epiteliales que se dan en gente joven. También se ha visto en los últimos años un aumento de la incidencia de tumores de ovario en gente joven también, pero sin duda la edad es un factor de riesgo. cuando se produce el cáncer de ovario, ¿puede extenderse a toda la zona o encapsularse? Fundamentalmente, el cáncer de ovario se extiende en la zona abdominal, peritoneal, digamos. Esa es la vía de diseminación del cáncer de ovario. Sin duda que cuando hablamos de estadios tempranos o localizados, el tumor está localizado en el mismo ovario o en los dos ovarios, y luego puede extenderse a nódulos cercanos, digamos, al peritoneo, a la cavidad abdominal. Cuando se hace esa evaluación, cuando el profesional, cuando el clínico o el ginecólogo accede a la paciente, ¿cuáles son las preguntas de rutina como para tratar de reconocer la posibilidad de la existencia de cáncer de ovario? Justamente eh, esto de los síntomas que hablábamos de, bueno, dolor abdominal, distensión abdominal, pérdida de apetito, cambios en el hábito intestinal, cambios en la frecuencia de la orina. Eso puede hacer también pensar que hay una lesión quizás en la pelvis que está en contacto con la vejiga, y eso hace que cambie justamente la frecuencia en su hábito urinario. Esas son todas preguntas que le van a hacer, que va a hacer el médico de cabecera, que pueden orientarlo hacia el diagnóstico y pueden desencadenar, seguramente van a desencadenar el pedido de estudios de imágenes para justamente, ¿no?, acercarse al diagnóstico. Y cuando llega al médico oncólogo, Generalmente llega el médico oncólogo ya con un diagnóstico, o nosotros como oncólogos participamos en digamos, cuando el diagnóstico ya es casi de certeza, o cuando la sospecha es muy alta, y ahí la paciente entra en lo que se llama un comité multidisciplinario, que discutimos cada caso junto a otros especialistas, ginecólogos, imagenólogos. Pero ya cuando el diagnóstico es, o la impresión diagnóstica es muy alta, digamos,
la sospecha diagnóstica, mejor dicho, es muy alta, ahí intervenimos a nosotros. ¿Qué mensaje dejaría en relación a la experiencia adquirida para las mujeres antes de acudir al médico ya con la preocupación o directamente para, si podemos hablar de prevención, que en este caso es bastante complicado hacerlo? Concientizar, no asustar, concientizar, o sea, saber que esta enfermedad existe, que es más frecuente de lo que nosotros pensamos, eh, y justamente conocer un poco los síntomas. El tema, vuelvo al principio de la entrevista, es que los síntomas se confunden con otras patologías mucho menos agresivas, pero saber que existen, que si persisten esos síntomas, debemos consultar con el médico ginecólogo o el médico clínico de cabecera, con quien sea, pero debemos hacer la consulta, saber también que aún en ausencia de síntomas, los controles ginecológicos rutinarios son sumamente importantes. Y por último, pero no menor, también, como siempre, hacer hincapié en el hábito de vida saludable, ¿no? Sin duda que un hábito de vida saludable en cuanto a dieta, ejercicio, impacta en la génesis de los distintos tipos de tumores y cáncer de ovario incluido. Doctor Matías Cortés, muchísimas gracias. A vos, un gran saludo.